Buenos días, espectadores. En la cápsula histórica del día de hoy le presentaremos al presidente Gustavo Díaz Ordaz. Para quien no lo sepa, el presidente Gustavo Díaz Ordaz nació el 12 de marzo de 1911, en que a la actualidad es la actual ciudad de Cerdán, en el estado de Puebla. Uno de los estudios, bueno, el estudio que tuvo nuestro presidente en esa época fue que se licenció en leyes en el Colegio Estatal de Puebla. Antes de llegar a la presidencia, desempeñó varios cargos públicos en su división natal. Eh, Formó parte del Congreso Nacional, primero como diputado y después como senador. También formó parte como secretario de Gobernación desde diciembre de 1958 hasta noviembre de 1963, durante el mandato del presidente Adolfo López Mateos. Él fue considerado como uno de sus líderes políticos en la facción conservadora del partido, que era el PRI. Alcanzó la presidencia el 1 de diciembre de 1964 tras haber ganado las elecciones. Ahora, me gustaría saber si alguien sabría decirme cómo fue la economía durante su periodo presidencial. Claro, la economía durante el gobierno fomentó el desarrollo económico de México, impulsó un plan agrario integral, la industrialización rural y las obras de irrigación. También su periodo presidencial fue lo último del Milagro Mexicano. El Milagro Mexicano fue un modelo económico empleado en México entre 1954 y 1970. También aspiró a lograr una estabilidad económica que permitiera un desarrollo sostenible y continuando. Esto se llevó a cabo durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, de 1952 a 1958, y Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970. Hola, don Memo. Ahora sí le vengo a pagar. ¿Cuánto le debo? Déjame ver. Son 20,500 pesos. ¿Y el año que entra van a ser? 20 nuevos pesos con 50 centavos, ¿no? Ay, aprendiste. Hola, ¿y el año que entra también le voy a pagar con billetes y monedas actuales o solamente con nuevos pesos? Con los dos. Te voy a explicar. ¿Me podrías pagar, por ejemplo, con un billete de 20,000 pesos o con uno de 20 nuevos pesos, que son igualitos, y con una moneda actual de 500 pesos o con una de 50 centavos del nuevo peso? Uy, don Memo, usted sí que es bueno para las cuentas, ¿verdad? Ni tanto. Pues entonces apúnteme estos chicles a la cuenta. Nuevo peso, más práctico y más sencillo. Bueno, la filosofía económica del Milagro Mexicano consistió en la eliminación de topes económicos como la inflación, la devaluación o el déficit de la balanza de pagos. El Milagro Mexicano terminó en 1970, si no mal recuerdo. A pesar de los avances durante este periodo histórico, la sociedad mexicana empezó a sufrir altos niveles de inflación con un tope del 18%. También tuvo una producción que alcanzó un límite con la política de sustitución de importación. ¿Alguien me podría decir cuáles son las instituciones que creó? Una de las instituciones que creó la Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo Industrial, para fomentar profesores de actividades tecnológicas para la escuela secundaria y los centros de capacitación para el trabajo industrial. La educación secundaria se mantuvo mediante la televisión, que se llamaba telesecundaria. ¿Alguien me puede decir Eh, algunas características? sí, una de las características, o mejor dicho, las principales características eran, por ejemplo, la nacionalización de recursos naturales, ya que durante su gobierno se llevó a cabo la nacionalización de la industria eléctrica y, bueno, también, por ejemplo, la banca o otros recursos. También tenemos el fortalecimiento del Estado. Díaz Ordaz promovió un papel más que activo en el estado del país a nivel económico y social.
Otra cosa que también aportó, otra de las características que tenemos, es la representación política, ya que el gobierno de Díaz Ordaz se caracterizó por la representación de movimientos políticos y sociales opositores. Bueno, ahora me quiero enfocar en un punto muy importante de la presidencia que pasó durante la presidencia de este presidente, que fue la matanza de Tlatelolco. Este suceso ocurrió el 2 de octubre en 1968, si no me equivoco, en la Ciudad de México. Esta matanza provocó la muerte de 300 estudiantes, el cual este evento fue planificado por fuerzas fue cometida por el Batallón Olimpia. La huelga de Tlatelolco, como ya lo mencioné antes, mató a 300 estudiantes, ya que principalmente la huelga estaba hecha por estudiantes de la UNAM, de la IPN, del Colmex, la Ibero y la Salle. Este evento fue hecho por las exigencias de 6 demandas hechas por los estudiantes por consecuencia de eventos violentos hacia los derechos humanos por parte de la policía y el ejército. ¿Alguien me podría decir cuáles son estas demandas que decían los estudiantes? Sí, son la libertad de los presos políticos, la interrogación del artículo 145, el desaparecimiento del cuerpo de ganadeos, también la destitución de los jefes policíacos, que era Luis Cueto, Raúl Mediolas y A. Frías. Y también otro de los puede ser familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. También el deslindamiento de responsabilidad de los funcionarios culpables de los hechos. Bueno, una vez que acabamos con estas demandas, me gustaría saber qué opinan sobre el presidente. ¿Les pareció un presidente correcto? ¿Pudo haber tratado diferente a los estudiantes? ¿Qué hubieran hecho en su lugar? Pues así como tuvo cosas buenas, que son la estabilidad económica y entre otras, pues también tuvo muchas cosas malas, ¿verdad? Como la matanza de Tlatelolco. Yo opino que como todo presidente tuvo sus momentos buenos y tuvo sus momentos malos. Y nada más sería eso. Yo opino que este presidente se enfocó más en mejorar el país, que sembrar como una semilla dentro del país, que son los estudiantes jóvenes, y invirtió mucho en industrias o así para mejorar el país, como yo estoy diciendo. Y eso creo que sería todo lo que yo diría. Bueno, ¿y ustedes cómo hubieran tratado el tema de los estudiantes? ¿Hubieran hablado con ellos, intentado dialogar o también hubiera usado la fuerza? Yo hubiera tratado de escuchar sus reclamaciones respecto a lo que ellos querían. A mí me gustaría opinar sobre el presidente. A mí no me pareció un presidente todo bueno. Yo creo que lo de la matanza de Tlatelolco fue una mancha tanto para dentro del país y para afuera del país, ya que este suceso ocurrió durante las Olimpiadas de esos años. Yo creo que se pudo haber tratado de mejor manera, pero como dijo mis compañeros, todos los presidentes tienen sus cosas buenas y sus malas. Yo creo que no puede ser recordado como un buen presidente, pero no puede ser recordado como el peor presidente de México. Bueno, yo creo que la cápsula informativa histórica del día de hoy fue bastante informativa. ¿Algún tema que quieran agregar antes de despedirnos o aquí ya acabamos? Ya acabamos, bueno. Primero me gustaría agradecer por su atención. Espero que nos sigan viendo en nuestro podcast. Y me quiero despedir de ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Adiós.